el día de hoy, amén, para adorarlo y estudiar su palabra. Amén. Que Dios bendiga a los que no están presentes, amén, y les ayude, ¿verdad?, en todo lo que requieran y de igual manera a nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Déjenme tomar un poco de agua. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se me olvida mi español? Voy a tener que comprar ¿cómo se dice? Un mueble, ¿verdad? Y ahí guardar mis pañuelitos aquí en la iglesia. Nos vamos a continuar con nuestro estudio. Es miércoles de leer la Biblia. Amén. Y estamos estudiando Primera de Corintios. El día de hoy ya estamos en el capítulo 7. Amén. Así que es el capítulo que vamos a estudiar en esta tarde. Amén. Y antes de iniciar el estudio vamos a hacer una oración. Antes de venir, vamos a hacer una oración. Amén. Padre, te doy gracias por la bendición que nos otorga de estar aquí en tu casa, por abrirnos las puertas, Padre, y darnos el tiempo para estar aquí presentes, Señor, para alabarte, Señor, y escuchar tu palabra y aprender de ella. Te pido, Padre, que me habilites, que me des capacidad y gracia para hablar bien, Señor, para que todo lo que hable te dé gloria, Señor, y edifique, Padre, y bendiga las vidas, Padre mío, aquí presentes como las personas a través de las redes sociales, Señor. Que todo esto te dé la gloria y la alabanza de la cual tú eres digno, Señor, y sea el Espíritu Santo, Padre mío, bendiciéndonos en su presencia y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Estamos allí? Ok, hermanos, aquí Pablo, iglesia, ya va a cambiar de tema. Amén. En el capítulo 7, Pablo va a seguir corrigiendo, como hemos visto que lo ha estado haciendo a través de toda esta epístola. Amén, ha sido corrección tras corrección. Obviamente, corrección llenos de consejos. Amén. Puede ser, Señor, no nomás es un hombre regañando, amén, sino que es alguien corrigiendo con amor y con sabiduría, ofreciendo consejos necesarios para arreglar las situaciones de las iglesias en Corintio. Amén. Pero aquí en el capítulo 7 ya Pablo va a cambiar de tema, amén, y va a comenzar a corregir y a aconsejar concerniente a preguntas que se hicieron. Amén. Aquí se nos va a revelar en este capítulo que los corintios le escribieron una carta a Pablo. Amén. Y en esa carta, amén, le hicieron preguntas, amén, de cuestiones, de cosas, ¿verdad?, que estaban confundidos, de cosas, ¿verdad?, con las cuales estaban lidiando en su iglesia, amén, y no sabían cómo tratarlas, cómo dirigirse en ellas. Amén. Y el apóstol Pablo en este capítulo, amén, va a comenzar, ¿verdad?, a tratar esas preguntas, amén, que le hicieron. Ya aquí ya dejamos a un lado, amén, el problema del capítulo 1 que se nos reveló de las divisiones que estaban teniendo. Ya dejamos a un lado el problema, ¿verdad?, también el hijo de un tal padre metiéndose con su madrastra. Ya también dejamos el problema a un lado de que se estaban demandando los unos a los otros. Amén. Y aquí iniciamos ya un nuevo tema. Amén. Amén. Capítulo 7, verso 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, aquí donde se revela luego, amén, que Pablo va a comenzar a tratar cosas cuales le preguntaron por carta. Amén. Y varias de estas cosas tienen que ver con el matrimonio, hermano, muchísimo. Amén. De hecho, casi todo el capítulo tiene que ver con eso. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto es quedarse soltero, es lo que se está refiriendo. ¿Ok? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Amén. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, es bueno quedarse soltero, y después va a empezar a explicar más en este capítulo de por qué da este consejo, amén, en el cual aconseja la soltería.
Amén. Pero también dice, ¿verdad?, que a causa de la falta de control propio que uno posee como ser humano, amén, es mejor casarse, amén, para así no caer en pecado. Amén. Gloria a Dios. Y aquí Pablo en este capítulo va a explicar, hermano, tanto el de por qué, amén, él aconseja quedarse soltero, ¿verdad? Y también va a explicar claramente que no es pecado casarse. Amén. Las dos cosas están bien. De hecho, termina este capítulo diciendo eso, ¿verdad? Que el que no se casa, el que se casa hace bien, y el que no se casa, el que se casa hace bien, y el que no se casa hace mejor. Así termina este capítulo, dándonos a entender que ninguna de las dos cosas está mal. Amén. Gloria a Dios. Y él, ¿verdad?, va a explicar que la única razón por la cual él recomienda la soltería es para poder tener suficientemente tiempo para servicio al Señor y no tener responsabilidades encima de nosotros que nos quiten de ese tiempo. Amén. Pero obviamente, hermano, Pablo no está en contra del matrimonio. Es simplemente un consejo que él da por el hecho de que él sabe, ¿verdad?, que cuando uno se casa, este casamiento viene con muchas responsabilidades. Amén. Y esas responsabilidades, ¿verdad?, pues nos quitan de flexibilidad, nos quitan de tiempo, amén, para las cosas del Señor. Mientras que alguien que está soltero, ¿verdad?, no tiene que trabajar 80 horas porque no tiene esposa y no tiene hijos. Amén. Alguien que está soltera, ¿verdad?, no va a tener, ¿verdad?, muchos hijos que atender, ¿verdad?, o llevarlos a la escuela, eso, sino que no va a tener, alguien no casado no tiene tantas responsabilidades, y por causa de eso, ¿verdad?, nos puede dedicar más de su tiempo, amén, a las cosas del Señor. Pero Pablo va a explicar todo esto. Amén. Verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Aconsejo la soltería, pero yo sé que muchos de ustedes no tienen dominio propio, que no todos tienen el don de abstenerse, amén, de por vida de esta acción de intimidad. Así que es mejor que se casen para no fornicar. Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Amén. Prácticamente le está hablando de los matrimonios y le está diciendo, ok, el marido, ¿verdad?, no puede privar su cuerpo de su esposa, ni la esposa puede privar su cuerpo del esposo. Amén. Tienen un deber el uno con el otro, amén, el cumplir esta área de intimidad. Amén, hablando de intimidad sexual. Amén. Me acuerdo yo, hermano, cuando yo y mi esposa nos estábamos casando, pasamos por consejería pastoral primero. Amén. Y mi pastor, ¿verdad?, de aquel tiempo nos dijo a mí y mi esposa, cuando nos tocó el tema sexual, amén, nos dijo, mira, amigos, ustedes tienen que llegar a un arreglo. Amén. Tienen que llegar a un arreglo donde pongo una velita en el cuarto, y cuando esa velita esté prendida quiere decir que hay disposición. Amén. O ustedes escojan los días, ¿verdad? Digan que el lunes, el miércoles, el sábado, ¿verdad? Y sin importar cómo fue el día, cumplan con ese deber. Amén. Para así ayudar a mantener su relación sana. Era consejería que nos estaba dando. Amén. Y realmente, hermano, si es algo muy importante en el matrimonio, amén, es algo que les hice referencia, ¿verdad?, hace unas enseñanzas atrás, ¿verdad?, que esta intimidad que el Señor asignó, amén, entre un hombre y una mujer en el matrimonio, es simple mucho más que un acto físico, hermano, mucho más. Amén. De hecho, hermano, deje de tener intimidad con su pareja por 2 o 3 semanas, y van a ver, hermano, cómo van a empezar a tener más conflicto, y va a haber más desesperación, más frustración. Amén. Y nomás se llegan a encontrar y parece que todo se olvida. Amén. Porque es mucho más, hermano, que un acto físico. Amén. Es un acto que ayuda a la pareja a mantenerse unida. Amén, mantenerse en armonía, ¿verdad? Y obviamente, hermano, el hombre no debería de privar su cuerpo de su esposa, y la mujer no debería de privar su cuerpo de su esposo. Amén. Y llegar a un acuerdo, ¿verdad?, donde puedan mantener su vida íntima, hermano, activa, y no, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? No descuidarla.
Amén, no descuidarla, porque tú descuidas esta área de tu vida, hermano, y en tu matrimonio, y créame cuando le digo, su matrimonio va a empezar a sufrir. Amén. Verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, y aquí, hermano, prácticamente el verso 4 es una razón legal y espiritual del por qué el marido no puede negar su cuerpo a su esposa y por qué la esposa no puede negar su cuerpo a su marido. Amén. El verso 4 es la razón del verso 3. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Amén. Así que esta es la razón por la cual el hombre no puede privar su cuerpo de su esposa, porque su cuerpo ya no es suyo, sino de quién? De su esposa. Y esta es la razón por la que la esposa no puede privar a su marido de su cuerpo, porque su cuerpo ya no es de ella, sino de quién? De su marido. Amén. Verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Tiene que ver mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. Aquí el apóstol Pablo mismo está revelando, hermano, que cuando una pareja deja de tener intimidad por un largo tiempo, le están abriendo puertas al diablo. Amén. Es lo que está diciendo, hermano. Amén. Cuando una pareja, y cuando hablo de pareja, estoy hablando de gente casada, ¿ok? Quede esto claro. Todo lo que habla aquí, ¿verdad? De intimidad y eso, estamos hablando de gente casada. Amén. Que nomás que quede eso claro. Amén. Gloria a Dios. No que hay una vez pues digo que tengo que tener mucho sexo. No, estoy hablando de los matrimonios. Amén. Los matrimonios, ¿ok? Gloria a Dios. Pero, Pablo, hermano, aquí, amén. Y está revelando claramente que cuando una pareja deja de tener intimidad, hermano, le está por un largo tiempo, le está abriendo puertas al diablo. Pablo lo deja claro, hermano. Amén. Entre más tiempo una pareja, amén, se abstiene de esto, más puertas le abre al diablo a que sean tentados. Al rato tiene a su marido coqueteando con alguien en el trabajo, o al rato la esposa está coqueteando con un vecino. Amén. ¿Y por qué están siendo tentados en esta área? La misma culpa la tienen ellos, porque se están descuidando en su relación. Amén. Es importante, hermano, no caer en este descuido. Amén. Porque literalmente el diablo se va a aprovechar. Yo siempre les he dicho, hermano, hay que cerrarle las puertas al diablo. Amén. Y nosotros tenemos que ser sabios. Amén. La manera como decidimos, porque el diablo se aprovecha en cualquier abertura, hermano, que uno le dé. Amén. Se aprovecha. Amén. Y nosotros podemos tomar decisiones que le cierran las puertas lo más posible al diablo, hermano. Concerniente a eso y concerniente a muchas otras cosas. Amén. Pero siempre les he dicho, hay que cerrarle las puertas al diablo. Porque en cuanto tú le abras una, hermano, va a entrar. Amén. Y se va a aprovechar. Recuerdo yo hace unos años atrás, me invitaron a una iglesia a predicar. Y me invitaron a esta iglesia a predicar porque allí había una pareja que se acababa de casar, que yo había sido su líder de jóvenes tiempo atrás. Y ellos se congregaban allí y le platicaron a su pastor de que, pues, que tenía gracia para predicar. Amén. No quería que se escuchara orgulloso lo que iba a salir de mi boca. Que tenía gracia para predicar. Amén. Así que por causa de ellos el pastor de esa iglesia me invitó, ¿verdad? Y fui a predicar a esa congregación, ¿verdad? Prediqué, ¿verdad? El Espíritu Santo se manifestó, Dios hizo lo que hizo. Ya entregué el micrófono y cuando entregué el micrófono al pastor, el pastor comienza a decir que esta parejita, que yo había sido su líder de jóvenes y la razón por la cual había ido a predicar a esa iglesia, amén, el varón, amén, se iba a retirar a un trabajo, no se recuerda en Alaska, no sé dónde, lejos, pues, y obviamente la esposa se iba a quedar aquí. Ellos tenían apenas, hermano, como unos días de casados, creo que todavía ni la semana. Amén. Y cuando él comienza a decir todo esto, yo comienzo a sentir en mi espíritu, Omar, diles que eso no está bien. Diles que eso no está bien. Amén. No necesita irse, aquí hay trabajo. Y de hecho tenía trabajo aquí, pero como le iban a pagar muy bien a hacer ese movimiento, creo que iba a ser por 3 meses, no sé, pues él se motivó por el dinero, me imagino.
¿verdad? Y pues acababa de salir de una boda, quizás saben que las bodas cuestan, yo me imagino que él está pensando así, ¿verdad? Me va a ayudar a aliviarme de todos los gastos, etcétera, ¿verdad? Solamente pues el muchacho sabe lo que estaba pensando. Pero cuando el pastor dice lo que dice, de inmediato mi espíritu se activa y me dice, dile que no está bien lo que están decidiendo hacer. Amén. Van a arriesgar su matrimonio, se acaban de casar, tienen que estar juntos. Amén. Esta decisión los puede afectar. Dile eso, ¿y qué hice yo? No les dije. Amén. No les dije, amén, porque a mi carne, mi manera de pensar me habló y me dijo, amén, te van a decir que te estás metiendo de más, que esto no es tu asunto, no te tienes que meter en eso, ni siquiera eres su pastor, amén, que estás haciendo involucrándote en esa área. Así me hablé yo, ¿verdad, hermano? Pues se retiró este varón a trabajar, no se alaste por allá, ¿verdad? Y en unos días esta parejita se divorció. Por lo mismo, hubo algo, amén, para no entrar en detalles. Pero ¿por qué pasó todo eso? Por lo mismo que Pablo está diciendo aquí. No es apropiado que una pareja también se abstenga de tener intimidad por tanto tiempo. También literalmente le están abriendo puertas al diablo a que algo, ¿verdad?, tiente, ¿verdad?, el diablo allí, ¿verdad?, y los haga caer en pecado. Ahora, este texto también dice algo concerniente, ¿verdad?, el abstenerse. ¿Verdad? Pablo dice, ¿verdad?, que si va a haber abstenación, ¿verdad?, por causa de que tal vez él o ella quiere meterse en un tiempo de oración y de ayuno, tiene que ser de mutuo consentimiento. Amén. No es que tú nomás digas, voy a entrar en un momento de oración y de ayuno, no me puedes tocar por esos 4 días. No, tiene que ser mutuo consentimiento. Tu cuerpo ya no es tuyo, no puedes tomar esa decisión tú sola. O tu cuerpo ya no es tuyo, no puedes tú tomar esa decisión sola. Amén. No funciona así, tiene que ser mutuo consentimiento. Amén. Y si hay mutuo consentimiento, si ella dice que está bien, si él dice que está bien, entonces lo puedes hacer. Amén. Ahora, hermano, no tener intimidad con tu esposo o con tu esposa en tus tiempos de oración y ayuno no te hace más espiritual. ¿Ok? Saques eso de la mente. Que no te hace más espiritual, hermano. Si acaso te puede ayudar a ti en tu perspectiva humana, en enfocarte más en esos 3 días, amén, en lo que tú estás buscando en el Señor, pero no te va a hacer más espiritual. Así que tú no estés pensando, ¿verdad? Si ahorita estoy en ayuno y oración, pero mi esposa quiere tener intimidad conmigo, mi esposo quiere intimidad conmigo, me va a arruinar la oración y el ayuno. No te va a arruinar nada. No te va a hacer más espiritual o menos espiritual cumplir tus deberes conyugales. Amén. Eso está bajo la bendición de Dios. Amén. Pero si tú decides abstenerte de tener intimidad y hay mutuo consentimiento, no es porque te va a hacer más espiritual, no, es simplemente porque te puede ayudar en tu perspectiva humana. Amén. Tal vez tú como persona, la manera en que tú piensas, amén, te puede ayudar a enfocarte un poco más, amén, en esa búsqueda que tú estás haciendo del Señor de oración y ayuno de 3 o 4 días, ¿verdad?, etcétera. Amén. Y de hecho, hermano, el verso 6 lo deja bien claro. Amén. Mas esto digo por vía de concesión, por consejo. ¿No por qué? Esto no es mandamiento. Pablo lo está dejando bien claro. Esto es simplemente un consejo. No es un mandamiento que tú no puedes tener intimidad cuando estás orando y ayunando con tu esposo o con tu esposa. No es un mandamiento. Solamente te estoy dando un consejo. No es un mandamiento. ¿Amén? Así que quítate esa idea. ¿Amén? Simplemente te estoy dando un consejo, ¿verdad? Que si tú decides, ¿verdad?, no tener intimidad durante un tiempo de oración y ayuno, ok, está bien, pero que haya mutuo consentimiento. Pero ten en mente, ¿verdad?, no es un mandamiento que tú tienes que abstenerte de intimidad cuando estás orando y ayunando. Amén. No te va a hacer ni menos espiritual ni más espiritual, hermano. Es decidir no tener intimidad mientras estás orando y ayunando. Amén. Esa intimidad está bajo la bendición de Dios, hermano. Dios no la va a maldecir. Amén. Está bajo la bendición de Dios. ¿Ok? Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿A qué se refiere eso? Soltero.
Amén. Volvemos al verso 1, ¿verdad? Que habla que aconsejaba la soltería. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Y volviendo, ¿verdad? También a lo del verso 2, que si no hay continencia, ¿verdad? Mejor cánsense para que no caigan en fornicación. ¿Ok? Verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les pueda quedarse como yo, o sea, sin cónyuge. Amén. Obviamente una viuda pues acaba de perder su marido, ¿verdad? Le está diciendo, quédate así, no te vuelvas a casar, ¿verdad? Si es que puedes. Ese es mi consejo, tanto a los solteros como a las viudas, que se queden solteros, que se queden sin cónyuge. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les pueda quedarse como yo, o sea, sin cónyuge. Verso 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que ¿qué? Que estarse quemando. Amén. Mejor es casarse. Amén. Yo les recomiendo la soltería. Y ahorita voy a explicar por qué recomiendo la soltería en los siguientes versos. Pues lo que está diciendo, yo les recomiendo la soltería. Pero si no tienen don de continencia, mejor cásense. Porque si van a estar cayendo en actos sensuales fuera del matrimonio, se están quemando a sí mismos. Van a producir juicios, van a producir condenación y hasta maldiciones sobre sus vidas. Amén, por estar participando de estos actos sin estar casados. Amén. Y obviamente cuando habla de casarse, de hecho también al final de esta epístola dice que cuando uno se casa que tiene que ser en el Señor. No te está diciendo, ahora como no tengo don de continencia, que busques al primer hombre o la primera mujer y te cases. No, tiene que ser alguien en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Verso 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Este ya es un mandato del Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Tanto al marido como a la esposa no les está dando permiso de divorcio, de separación, hermano, pero quede muy claro que aquí Pablo está hablando de razones injustificables. De hecho, más adelante va a hablar otra vez del divorcio, cuando sí es justificable, y en otras porciones de la palabra también se nos revela otros actos, como Jesús dijo, cuando hay adulterio, eso es justificable también. Amén. Pero cuando dice aquí, hermano, que no hay permiso de divorcio, amén, y que si se divorcian, amén, si se divorcian, pero ese hombre o esa mujer necesita tener pareja porque no tiene don de continencia, tiene que volver a buscar la reconciliación con ese ex marido o ex esposa. Cuando hubo separación sin justificación, hermano. Amén. Esto aplica cuando hay separación sin justificación. Cuando simplemente se divorciaron porque la mujer ya no lo aguanta roncar. O cuando simplemente se divorciaron porque el hombre, amén, ya no puede, ¿verdad?, con el carácter o la actitud, ¿verdad?, de su esposa. Son razones injustificables, hermano, porque hay manera de trabajar esas cosas cuando hay disposición. Amén. Todo esto lo enfrentamos todos nosotros, hermano. Amén. Y nos enfrentamos con caracteres, amén, en el matrimonio, y a veces no todos los días son fáciles, pero tú vas madurando y creciendo, vas aprendiendo cómo mejor tratar a tu esposo en estas áreas o cómo mejor tratar a tu esposo en estas áreas. Amén. No hay razón para divorciarse, sino empujarte a madurar y en crecer como persona. Amén. Pero Pablo aquí está hablando de razones injustificables. Cuando una persona se divorcia por una razón injustificable, no te puedes volver a casar. Y si no tienes don de continencia, amén, y no te puedes abstener de este acto íntimo, amén, entonces tienes que buscar la reconciliación con ese ex marido o ex esposo. Cuando hay razón justificable, hermano, quedas libre y puedes volver a casarte con quien sea mientras sea en el Señor. Cuando hay razón justificable, amén. Que ahorita Pablo va también a hablar de eso, pero que quede claro, hermano, que estos dos versos están hablando cuando hay divorcio, ¿verdad?, no justificable. Amén. Verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, o sea, este es un consejo mío,
amén, y no un mandato directo de Jesucristo. Ahora, hermano, cuando Pablo dice esto, a los demás yo digo y no el Señor, amén, no está tratando de decir que lo que está a punto de hablar no tiene peso espiritual. Amén. Al contrario, sabemos que todo lo que se escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Aunque no haya sido algo hablado directo por nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra, amén, sabemos, amén, que es palabra de Dios porque fue inspirado por el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo, ¿ok? Pero cuando dice que Él lo dice y no el Señor, es lo que se refiere a que el Señor no lo habló directamente mientras estuvo con ellos, ¿ok? A eso es lo que se refiere. A los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Obviamente, hermano, así como en nuestro tiempo, también en aquellos tiempos, muchos estaban convirtiendo y entre esos muchos pues, estaban casados y entre esas parejas nomás uno se estaba convirtiendo, ya sea el esposo o el esposo. Tenían el dilema de que su esposo o su esposa no estaba convertida, pero ellos sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ellos no quieren nada que ver con el Señor, pero nosotros ya nos entregamos al Señor, ya tenemos una nueva vida, tenemos una nueva fe, nuestra perspectiva fue transformada. ¿Qué hacemos? Y Pablo les dice, mira, mientras ese esposo o esa esposa incrédula no se oponga a su nueva vida y a su nueva fe, quédense cansados. Mientras no se oponga, amén. Mientras no comience a darles problemas y comience a decirles, o la iglesia o yo, o Jesús o yo. Nomás puedes ir una vez al mes y no te quiero sirviendo ni haciendo nada. Entonces, hermano, allí hay oposición a tu nueva vida y a tu fe. Y esa oposición, si te quedas en ese matrimonio, hermano, te puede llegar hasta afectar tu propia salvación. Porque no te va a permitir negociar en el reino, o sea, dar los frutos que Dios espera de ti en su reino. Amén. En ese caso, Pablo va a decir más adelante que sí, hay que ver separación. Pero mientras tu esposo o tu esposa, que es incrédulo o incrédula, no se oponga a tu fe, no se oponga a tu nueva vida, aunque se quede incrédulo, quédate casado con él o con ella, mientras no se oponga. Amén. Ok. Verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente de vivir con ella, no lo abandone. Mismo tema, verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, o sea, la esposa, y la mujer incrédula en el marido. Amén. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y aquí Pablo le está revelando a esas parejas en Corintios que estaban estresados por esta situación porque no sabían qué hacer. Yo ya me convertí, pero mi esposo no quiere. Yo ya me convertí, pero mi esposa no quiere. Amén. Estoy en un matrimonio pagano. Estoy en un matrimonio maldecido. Estoy en un matrimonio, amén, que no va a tener la gracia de Dios sobre él. Y Pablo está diciendo no. Ese matrimonio es bendecido, o sea, santificado, es bendecido por causa del cónyuge que sí está convertido. Y tú no tienes que estar estresado y preocupado de tener intimidad con tu cónyuge, porque es alguien que aún no se ha convertido, y preocuparte de que tal vez estás haciendo algo malo porque él o ella es inconverso. No, hay bendición sobre ese matrimonio por causa del que está convertido. Amén. Y tus hijos de igual manera serán bendecidos por tu vida, o sea, por el cónyuge que esté convertido, sea la mujer o sea el varón.
Amén. Y todo lo que esta palabra implica, hermano, de que son santificados, implica de que hay una gracia especial sobre este hogar por causa de esa sola persona que se convirtió. Amén. Por causa de esa sola persona que se convirtió, hay una gracia especial de Dios sobre ese hogar, sobre ese cónyuge inconverso y sobre esos hijos que asegura que van a ser bendecidos por Dios y que hay una alta probabilidad que a través del testimonio de esa persona Dios trabaje en ellos y los transforme. Amén. Pero note que siguen siendo incrédulos. Son santificados, pero siguen siendo incrédulos. O sea, eso te da a entender que si la bendición de Dios no está sobre ellos, pero siguen siendo incrédulos. O sea, no les está quitando la responsabilidad por causa de ese cónyuge que sí está convertido. No les está quitando a ellos la responsabilidad de buscar de Él. No tienen que buscarlo también. Pero hay una gracia, una bendición especial sobre ellos por causa de esa esposa o esposo que sí está convertido haciendo las cosas bien. Amén. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sea el esposo o la esposa, pero el que es incrédulo, el que no se convirtió, se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, a esa esclavitud, en semejante caso, sino que a paz nos llamó a Dios. Y esto es lo que Pablo está dando a entender. Amén. Te puedes separar bien y rehacer tu vida. Amén. Esto ya es diferente a lo que acaba de decir versos anteriores, donde dijo que si hay separación, amén, que ese hombre o esa mujer ya no se pueden volver a casar. Amén. Eso ya es diferente. Aquí ya está hablando de razones justificables. Amén. Si hay una separación por el hecho de que esa esposa o ese esposo incrédulo no quiere aceptar tu nueva vida en Cristo y se está oponiendo, amén, y te está diciendo, bueno, o hacemos, o seguimos viviendo como vivíamos, o te olvidas de mí. Ok, déjalo que se vaya. Tú fuiste llamado a paz, hijo, tú estás bien delante de Dios, rehaz tu vida. Y al final va a decir que busques a alguien en el Señor al final de este capítulo. No te está diciendo que con cualquiera, sino que rehaz tu vida con alguien con el Señor. Y no vas a caer en el mismo problema. Amén. Gloria a Jesús. Pero aquí, ¿verdad? Pablo está dejando en claro, ¿verdad?, que sí puede haber separación en ese tipo de casos. ¿Verdad? Que sí puede haber divorcio y que no te debes de condenar a ti mismo o a ti mismo. Amén. Quedas libre y puedes rehacer tu vida. Amén. Verso 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Y esto va concedente con los versos donde dijo, ¿verdad?, que si el marido incrédulo o la esposa incrédula están de acuerdo en tu nueva fe, que te quedes casado con él o ella porque son santificados por medio de ti. Esto va con eso. Amén. Está diciendo, prácticamente le está añadiendo a ese verso 14. Le está añadiendo a ese verso 14 donde dice que el marido inconverso es santificado por la esposa convertida, o la esposa inconvertida es santificada por el marido convertido. Le está agregando este texto. Amén. Y le está dando más revelación y le está diciendo, mira, si ese cónyuge incrédulo consciente con tu nueva vida en el Señor y no se va a poner a ella, quédate casado, porque tú no sabes si por causa de esa bendición que está sobre tu hogar, por causa tuya, a través de tu testimonio, Dios salve a ese hombre o a esa mujer. Amén. Obviamente, si él o ella consciente en tu nueva vida en el Señor. Amén. Ok. ¿Qué verso llevamos? 17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y prácticamente aquí Pablo está diciendo, mira, la situación de todos es distinta y diferente. Ustedes tienen que aprender a juzgar con la sabiduría del Señor. Amén. Porque hay muchos casos distintos y diferentes, hermanos, ¿verdad?, donde no todo se puede aplicar de la misma manera. Amén.
pero podemos utilizar la palabra para ser sabios y juzgar correctamente en diferentes tipos de casos. ¿Ok? Verso 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es ser circunciso? O sea, judío. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? No se circunciden, o sea, gentiles. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que guardar los mandamientos de Dios. Y tal vez Pablo toca ese tema porque tal vez también estaban batallando eso en Corintios, la diferencia entre el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la circuncisión, cómo tratar al judío y cómo tratar al gentil. Aquí dice a los judíos: quédense judíos, no les va a pasar nada. Gentiles, quédense, ¿verdad? Gentiles, o sea, no se judaicen. Simplemente los dos tienen que buscar que obedecer. Amén. Obedecer es guardar los mandamientos de Dios sobre su vida. Amén. Los principios espirituales que la ley de Dios nos muestra, nos revela a nuestra persona. Que Jesús enseñó claramente que lo más importante de la ley es que la justicia, la misericordia, la fe, el amor. Amén. Esto es lo que la ley de Dios tiene que producir en tu vida. Seas judío o seas gentil. Amén. Verso 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Amén. Judío, gentil. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Ahora habla de un nuevo estado. No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Amén. Y obviamente, hermano, en aquellos tiempos la esclavitud todavía existía. Y creo yo, verdad, que es pues obvio que iban a tener preguntas y dudas concernientes a la esclavitud, porque sabemos que el Señor nos hace libres, ¿verdad? Y seguro le preguntaron a Pablo: ¿qué hacemos con esto de la esclavitud? Amén. Y pues Pablo enseña concerniente a este tema, y también en otras epístolas, ¿verdad?, les enseña que los que están en este estado de esclavos, que se esfuercen en dar buen testimonio. Amén, que no procuren el hacer las cosas mal, sino que sigan haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Y aquí le agrega: cuando se te dé tiempo de ser libre, pues procúralo, ¿verdad? Y busca esa libertad, pero no haga las cosas mal, amén, sino que haz las cosas bien, amén. Muchos atacan, hermano, la fe en el Señor en ese tema de la esclavitud. Amén. Y llegan a decir de que cómo Dios puede ser bueno si Dios permitió la esclavitud. Dios nunca permitió la esclavitud. Dios trabajó con la esclavitud. Dios nunca permitió el divorcio, pero Dios trabaja con el divorcio. ¿Me entienden? Dios nunca permitió que el hombre tuviera más de una mujer, pero trabajó con el hombre en esta área. Y Jesús lo reveló, hermano, especialmente cuando habló de divorcio. Mira, Moisés les permitió divorciarse. ¿Por qué dice? Por la dureza del corazón. ¿Por qué la dureza del hombre, hermano, que provoca las cosas erróneas? Pero Dios, hermano, tiene que en su sabiduría y su gracia trabajar con esas cosas erróneas en el hombre. Porque si no trabaja con esas cosas, hermano, ninguno de nosotros se salva. Ninguno. Amén. Si Dios no dispone en su corazón en trabajar, hermano, en esas áreas en nuestras vidas, hermano, no lo hacemos. ¿Amén? Porque gente se va a divorciar, porque gente va a caer en adulterio. Va a haber gente que no va a querer ver nada con las cosas del Señor. Va a haber hombres borrachos que van a golpear a sus esposas. Va a haber mujeres coquetas, ¿verdad?, que le van a estar coqueteando a todo hombre. Y por la dureza del corazón, hermano, amén, la humanidad se presta a cosas que le desagradan a Dios y que Él no busca que se lleven a cabo, pero se van a llevar a cabo por causa nuestra. Por causa nuestra, no por el corazón de Dios, va a haber divorcios. Por causa nuestra y no de Dios existió la esclavitud. Dios no fue el que dio a nacer la esclavitud, fue el hombre. Pero lo que Dios hace cuando revela su ley, hermano, es tratar de trabajar con estas cosas, para que estas cosas que el hombre mismo dio a nacer, amén, no aparten al hombre de comunión con Él. Cuando Dios, mira, hermano, cuando Dios revela la ley concerniente a la esclavitud,
miramos la bondad de Dios aún en este tema. Porque a diferencia del resto de las naciones gentiles que trataban pésimamente a sus esclavos, Dios le dice a Israel: ustedes le tienen que dar casa a sus esclavos, le tienen que dar comida a sus esclavos, le tienen que dar seguridad médica a sus esclavos. Oigan, hermano, hoy en día eso suena muy bien. Los esclavos en Israel, hermano, la tenían muy bonito, no eran como los esclavos de otras naciones. Y la tenían así de bonito porque Dios, hermano, se había asegurado de trabajar con este problema que se había levantado por causa de la dureza del corazón del hombre. Y había asignado cierto tiempo para cuando se cumpliese ese tiempo, esos esclavos pudieran decidir ser libres. La ley lo dice. Pero fíjese nomás, hermano, que la ley da permiso que si el esclavo que dice quedarse como esclavo, después de ese cierto tiempo, ya, hermano, ¿quién se va a querer quedar como esclavo? Pero ¿por qué ellos iban a querer quedarse como esclavos después que su tiempo se cumpliese? Porque los trataban exageradamente bien. Y el esclavo dice: no, ¿por qué voy a perder este empleo? Tengo una casa de 3 recámaras. Tengo comida en sobreabundancia todos los días. Tengo doctor. Se encarga de mi vida, de mi esposa, de mis hijos. No, hombre, ¿sabes qué? No, yo quiero quedarme como tu esclavo. Digo, a mí no me sueltes. La única razón por la cual un esclavo, a la hora de tener la opción de ser libre, tomaría la decisión de seguir como esclavo, es porque estaba muy bien como esclavo y muy contento. ¿Y sabe por qué estaba muy bien y muy contento como esclavo? Porque Dios se había asegurado, hermano, de trabajar con este error del hombre para mejorarlo. Amén. Eso es la ley de Dios. La ley de Dios, hermano, Dios nos revela que a Dios no le agrada el divorcio, hermano, no le agrada, pero Dios sabe que el divorcio va a pasar. Dios lo sabe, hermano. Dios sabe que el divorcio va a pasar. Amén. Y si Dios no está dispuesto a trabajar con esto, con el hombre, hermano, amén, lo que va a suceder es que va a privar, ¿verdad?, a salvación y a comunión con Él. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? El que se divorció, ya, hermano, ya. No importa por qué, no importa que, ¿verdad?, que aquello que ya se divorció, ¿verdad?, y ya está condenado al infierno, no importa que él o ella, ¿verdad?, haga bien su vida en el Señor y se esfuerce en las cosas del Señor, ya nada de eso importa, ya está condenado al infierno. Pero aquí, hermano, es donde miramos la bondad de Dios. Y que a pesar, ¿verdad?, que estas cosas se llevan a cabo y que no son parte del corazón de Dios, ni la esclavitud, ni el divorcio, miramos como Dios trabaja con estas cosas para no perder la comunión con nosotros. Ahí miramos su amor, miramos su gracia. Amén. A Dios no le agrada el divorcio, cuando la Biblia dice claramente que lo que Dios unió, el hombre, ¿qué? No separa. A Dios no le agrada el divorcio, pero Dios sabe que el divorcio va a pasar. Sabe que el divorcio va a pasar. Y no quiere que el divorcio sea una razón por la cual nadie, hermano, no llega a tener comunión con eso. ¿Qué hace? Él está dispuesto a trabajar con eso. Pero aquí, hermano, es donde miramos la gracia y la bondad del Señor. Amén. Y así es como se explica la esclavitud. Si un día alguien le llega a decir, ¿verdad?, oh, Dios es malo porque Dios permitió la esclavitud. No, Dios no permitió la esclavitud, ya existía cuando Dios reveló su ley. Pero a través de la ley reguló esto. A través de la ley mejoró esto. Para que esto, amén, no terminara siendo la razón por la cual personas no alcanzaran la salvación y la comunión con el Señor. Amén. Ok, verso 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor en lo espiritual. Así también el que fue llamado siendo libre, o sea que no era esclavo en lo natural, esclavo es ahora de Cristo. Verso 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Y aquí habla a no caer en el sistema pecaminoso. Amén.
Ya fuiste comprados, ya fuiste transformados, ahora son del Señor. Asegúrense de no volver a caer en el sistema pecaminoso de este mundo. Verso 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hablando del soltero, hablando del esclavo, hablando del libre, hablando del judío, hablando del gentil, todo lo que ya tocamos en los versos anteriores. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Otra vez vemos esto. Y lo que está diciendo, ¿verdad? El Señor no habló nada directo concerniente a este tema, pero les voy a dar yo mi consejo con la alianza del Espíritu Santo. Amén. Es lo que está diciendo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, tengo testimonio y tengo el Espíritu Santo para dar estos consejos. Verso 26. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado, mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Amén. O sea, Pablo está diciendo, no te esfuerces en buscar el divorcio, no te esfuerces en buscar el casamiento. Más también, si te casas, ¿qué? No pecas. Aquí Pablo está dejando bastante claro, hermano, que casarse no es malo. Amén. Casarse no es malo. Y cuando Pablo da el consejo de mantenerse soltero, no quiere que malentiendan ni que digan, es malo casarse. No, Pablo está diciendo, casarse no es pecado. El matrimonio es de Dios, hermano. Fue diseñado por Dios mismo. No puede ser malo. Amén. Pero es simplemente que Pablo da el consejo de la soltería porque él sabe, hermano, una, que el matrimonio viene con luchas. Y dos, amén, que alguien que no está casado tiene menos responsabilidades para servir más en la obra. Amén. Verso 27, estás ligado, mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Ahí está, hermano, una de las razones por las cuales Pablo, ¿verdad?, aconseja la soltería. Él aconseja la soltería porque sabe que el matrimonio conlleva retos. Sabe que el matrimonio conlleva luchas. Amén. Y dice, yo quiero evitarles estas luchas. Yo quiero evitarles estas aflicciones. Mejor quédense solteros. Si tienen el don, la capacidad para ello. Si no, mejor cásense, no pecan. Está bien, no hay ningún problema. Pero si puedes quedarte soltero, hazlo, porque te vas a privar de aflicciones. ¿Qué verso íbamos? Ayúdame. 28. Entonces, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y aquí Pablo, hermano, va a comenzar a dar ciertas reglas, consejería de no poner excusas, ¿verdad?, por situaciones de la vida, en dedicarnos por completo al Señor. Amén. Y dice, por eso digo, hermanos, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen. O sea, que tu matrimonio no sea una excusa, amén, para no servirle bien al Señor. Es lo que está diciendo. La vida es corta, tenemos muy poco tiempo para dar los frutos que Dios espera de nosotros, para negociar en el reino como Dios espera que negociemos. Esta palabra negociar en la Biblia se refiere a que tú hagas las obras, hagas las multiplicaciones, los servicios que Él espera de tu persona, amén, en su obra en el reino de Dios. De todos nosotros espera que negociemos en el reino, hermano, de todos nosotros. Un negociante multiplica lo que se le ha dado. Amén. Sabemos la parábola de talentos. Amén. Y Dios espera que tú negocies, amén, en el reino con lo que a ti se te ha dado, que trabajes, que sirvas, amén,
que te despojes de ti, ¿verdad? Y hagas lo mejor para la obra del Señor, para el reino de Dios. Y que no pongas excusa a las situaciones de la vida que te tocaron a ti vivir. En este caso, el matrimonio. Y aquí Pablo no está diciendo, hermano, que descuides tu matrimonio. Tampoco hay que malinterpretar eso, porque de hecho, en textos anteriores Pablo acaba de decir que la pareja no se descuide. Amén. Acaba de decir que la pareja no se descuide. Cuando dice, ¿verdad?, que el que está casado que se esfuerce en las cosas del Señor como si no estuviese casado, no está hablando, hermano, de descuidar el matrimonio. Está hablando de no usar el matrimonio como una excusa, amén, para dedicarse bien a las cosas del Señor. Eso es lo que está hablando. Pero no te está diciendo que hagas a un lado tus responsabilidades como esposo o como esposa. Amén. Al contrario, la Biblia nos exige que cumplamos con nuestras responsabilidades. Le exige al varón, ¿verdad?, que sea proveedor, le exige al varón que trabaje, ¿verdad?, que supla las necesidades de su esposa, de sus hijos. Le exige a la mujer que sea maestra en su hogar y que enseñe a sus hijos en las cosas del Señor, que atienda a su marido. Amén. Pablo no se está oponiendo a esto. Todo esto es bíblico. Pero lo que está diciendo es que no utilicemos estas cosas como excusa para dedicarnos bien al Señor. Amén. Y va a dar una lista. Ahorita lo primero que dice es hablar del matrimonio, pero después va a hablar de la siguiente. Verso 30. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. O sea, tus emociones, tus sentimientos y estado de tu persona no deben de ser una excusa en tu vida de cómo tú sirves al Señor. Verso 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, ni aun los ricos, porque la apariencia de este mundo se pasa. Bueno, o sea, Pablo está diciendo y tocando situaciones que podríamos poner como excusa, o los corintios podrían poner como excusa, para no dedicarse bien a la obra. Y está diciendo, nada de eso es excusa. Todos tienen la responsabilidad de dedicarse bien a la obra del Señor. Tus emociones no son excusa, tu matrimonio no es excusa, tus negocios no son excusas. Me conozco muchas personas que dicen que tienen negocios y por causa de sus negocios no se dedican bien a las cosas del Señor. Amén. Y tus negocios no son excusas. Al contrario, si realmente estás agradecido que Dios te ha dado negocios, deberías estar dedicado bien a la obra del Señor, porque no a todos se le da la dicha de tener restaurantes. No a todos se le da la dicha de tener hoteles. Y si tú eres un convertido que Dios te ha dado la dicha de tener restaurantes, de tener hoteles, amén, y el que está muy agradecido, mucho sirve, hermano. Y si Dios te ha dado la dicha de ser rico económicamente, eso no debería ser una excusa, debería ser la razón por la cual sirves más a Dios. Porque te ha dado una dicha de ser rico en esta tierra. Ok. Verso 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja, o sea, sin aflicción. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y aquí nuevamente Pablo da otra razón por qué aconseja la soltería. Primeramente aconseja la soltería porque quiere evitar las aflicciones del matrimonio. Y segundo, aconseja la soltería porque va a decir, el soltero tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a las cosas de Dios. No tiene responsabilidades de hijo, no tiene responsabilidades de esposa, de esposo, no tiene responsabilidades de hogar. Amén. Puede dedicarse más a las cosas del Señor, a diferencia de alguien que está casado, tiene responsabilidades que tiene que cumplir. Amén. Verso 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja, sin aflicción. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de las cosas terrenales, es lo que está diciendo, de cómo agradar a su mujer. O sea, el casado tiene la responsabilidad, hermano, humanamente y de parte del Señor, ¿verdad?, de proveer para su esposa, ¿verdad?, de asegurarse que su hogar está bien. Y estas responsabilidades pues no le van a dar la misma flexibilidad en tiempo que un soltero tiene para las cosas del Señor. ¿Ok? De eso está hablando. Verso 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu.
Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. De igual manera como el esposo, ¿verdad? Si la mujer está soltera, pues tiene más tiempo de dedicarse a las cosas del Señor. Si está casada, pues tiene que atender su casa, tiene que atender a su marido. Y si ya tiene hijos, pues es la responsabilidad de la esposa de instruirlos, de enseñar en la casa mientras el hombre está trabajando. Amén. Ella tiene que instruir a los hijos, ¿verdad?, en la ley de Dios. Así que, pues todo eso, ¿qué? Toma tiempo. Amén. Toma tiempo y porque toma tiempo, ¿verdad? Pues no tiene la misma flexibilidad a una doncella, a una mujer soltera. Verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho. Pablo está aclarando el caso. No para tender los lazos. No porque quiero poner tu mandamiento encima de que no te cases. De aquí sacan, ¿verdad?, creo yo, los católicos, ¿verdad?, que un sacerdote, que no es sacerdote, ¿verdad?, pero ellos le llaman sacerdote, ¿verdad?, que no se puede casar. Y aquí Pablo deja muy claro, hermano, no estoy diciendo nada de eso. No quiero que ustedes me malentiendan y digan, ay, casarse es malo. No, nomás les estoy dando consejos que pueden ser de mucho provecho para sus vidas. Amén, pero no quiero que me malentiendan y que crean que yo estoy hablando mal del matrimonio. No estoy hablando mal del matrimonio. ¿Ok? Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento, ¿qué?, os acerquéis al Señor. Como he estado diciendo, el soltero tiene más tiempo para esto que el casado o la casada. Pero si alguno piensa que es impropio, verso 36, para su hija virgen, que pase ya de edad, o sea, de tiempo de tener hijos, y es necesario que así sea, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Amén. Y aquí el padre está de por medio, hermano, porque es el padre que entrega a la hija. Amén. Y Pablo le está diciendo, ¿verdad?, tanto a la hija como al padre, mira, si ella se quiere casar, está bien, la puedes entregar en matrimonio. Si ella no se quiere casar, también está bien, la puedes apoyar en ello. Amén. Ninguna de las dos cosas está mal. Amén. Obviamente el padre trabaja conforme a la voluntad de la hija. Amén. Y no la anda obligando a que se quede virgen o no la anda obligando a que se case. Pero él trabaja conforme a la voluntad de la hija. Si la hija quiere quedarse virgen, está bien, apóyala como padre. Amén. Que se quede en tu casa, ¿verdad?, y que ella viva así el resto de sus días sirviendo al Señor. Si ella se quiere casar, gloria a Dios, no te opongas. Dale el matrimonio y que tenga un matrimonio feliz en el Señor. Amén. No hace mal en ninguna de las dos. Verso 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, amén, o sea, que tiene la capacidad de controlarse en el acto íntimo, ya resulta en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Amén. O sea, en otras palabras, padre, si tu hija ha resuelto, amén, no casarse y tiene el don para contenerse, amén, haces bien en apoyarlo. No tienes que darle al matrimonio, amén, que se quede en tu casa. Amén. Si ella sí lo decide, obviamente no el padre lo está obligando. Amén. Si ella sí lo decide. Verso 38, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, ¿qué? Hace mejor. O sea, ninguna de las dos cosas está mal. Amén, ninguna. Si quieres casar, gloria a Dios. Si quieres no casar, gloria a Dios. Amén. Pero ninguna de las dos está mal. Verso 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiere. Y aquí se está enfocando en las viudas. Recuerden que ya había hecho mención de viudas, amén, en los versos anteriores. Aquí le está contestando a ellas. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, amén, o sea, no puede haber divorcio injustificablemente, como lo acababa de decir en versos anteriores, pero recuerden, justificablemente si se acepta. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero no me malentiendan, con que sea en el Señor. Amén. No se saquen ideas erróneas. Amén. Falleció tu marido,
¿Te quieres volver a casar? Está bien, vuélvete a casar. Amén, pero que sea alguien en el Señor. Amén. Y esto aplica también a los versos anteriores que dijo, ¿verdad? Si tu esposo o tu esposa incrédula se separa de ti y tú te separas, quedas en paz, quedas libre. Amén. ¿Verdad? Te puedes volver a casar, pero también esto aplica, que sea alguien en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Si, ¿verdad? A ti te toca llegar a pasar por algo así, ¿verdad? Y te llegas a separar por cuestiones justificables, digamos, ¿verdad? Que la persona, la mujer o el varón en conversión no quiso aceptar tu nueva vida en Cristo y te separaste por causa de esto, o el hombre te golpeaba o era drogadicto, amén, la mujer cayó en adulterio, etc. Por cualquier razón justificable, si esto llegase a pasar y te separas, amén, tú estás libre, estás en paz con el Señor, vuelve a hacer tu vida. Vuélvete a casar si así lo deseas, pero yo te aconsejo que no te cases. Yo te aconsejo que mejor te quedes soltero, para que así ya dediques mejor tu tiempo al Señor. Pero no haces más y te vuelves a casar. Pero que sea alguien en el Señor. ¿Ok? Verso 40. Pero a mi juicio, y va a decir lo que acabo de decir, pero a mi juicio, más dichoso será si se quedase así, o sea, sin casarse. Y pienso que también yo tengo que, al decir eso le está diciendo, todos estos consejos cuando yo dije que venían de mí y no de Jesucristo, son consejos que provienen inspirados ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Todos estos consejos que Él habló son consejos aceptables. Amén. Aunque tal vez no hayan venido directos de la boca de Jesucristo cuando Él estuvo entre ellos. Amén, son consejos aceptables porque son consejos inspirados por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y allí terminamos, hermano. Este capítulo, hermano, toca mucho el tema del matrimonio. Amén. Toca mucho el tema del matrimonio, toca mucho el tema, ¿verdad?, de la intimidad, toca mucho el tema del divorcio. Amén. Y como dijo Pablo, ¿verdad?, ¿verdad? Hay que juzgar, ¿verdad?, conforme a la situación en la que estamos. Amén. Sabemos que de Dios no es que el hombre se separe, porque lo que Dios unió, el hombre no separe, pero sabemos, ¿verdad?, que por causa del corazón del hombre, ¿verdad?, esto va a surgir, ¿verdad? Y Dios está dispuesto a trabajar por esto, ¿verdad? Y que mientras, ¿verdad?, se haga por razones justificables, como la persona era inconversa y no quería aceptar tu nueva vida en Cristo, te puedes separar y puedes rehacer tu vida. La persona cayó en adulterio, te puedes separar y rehacer tu vida. Amén. Nada de esto te condena, pero hazlo bien. Amén. Y hay que juzgar correctamente conforme a la situación, ¿verdad?, que todos estemos pasando. Amén. Dijo Pablo, le mando esto a todas las iglesias. Amén. Una pregunta sobre lo que haré en este día. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Callo ahora? ¿Cómo dice? ¿Hable ahora, callo ahora? Sí. Después no vengan los ratitos a salir pastor y... Gloria a Dios. Ok, hermanos, vamos a orar para terminar. El grupo de alabanza puede pasar. Y que quede claro, ¿verdad? No promovemos el divorcio, pero sabemos que pasa. No lo promovemos, pero sabemos que pasa y hasta Dios sabe que pasa. Y por eso da principios a seguir cuando pase. Amén. No lo promovemos, pero sabemos que pasa y cuando pasa no condenamos, hermano, porque ni Dios condena, sino que Él trabaja con tales personas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, para ser despedidos sobre lo que te la ofrenda y los vemos en esta hora. Padre, te doy gracias por tu palabra y por lo que nos has permitido estudiar en esta hora. Te pido, Señor, que cada palabra que fue hablada edifique las vidas, los oyentes, la iglesia, Padre Santo, y que nos ayudes, Padre mío, a recibir bien tus principios, ¿verdad?, y la sabiduría de tus sagradas escrituras. Bendice, Padre, el dador alegre, bendice cada ofrenda, cada diezmo, Padre, que todo sea agradable a tus ojos, administrado correctamente y multiplicado, Padre, por tu poder. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, estamos despedidos, pueden pasar a depositar sus dádivas. Pasen buenas noches, el Señor Jesús me los bendiga a todos. Nos vemos mañana jueves a las 7 para oración y el domingo para nuestro culto a las 5 de la tarde. Celebra victoria.